Lo vi suceder en cámara lenta. Ese correo electrónico no era para mí. La tarifa de Nora para los clientes seguirá siendo de $300 la hora, pero manténla en $12 la hora durante el cuarto trimestre. No tiene la capacidad de negociar. Madre soltera, antecedentes en un community college, el clásico síndrome de niña inmigrante hambrienta. Aceptará lo que le demos. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. La garganta se me cerró. El mensaje de Garrett para Recursos Humanos había sido accidentalmente enviado con copia a todo el equipo de desarrollo. Durante 3 segundos, nadie respiró. Luego vino el intento frenético de retirar el correo. Después, el portazo de su oficina. No lloré. No grité. Simplemente me quedé allí, mirando la pantalla. 26 líneas de código de backend. Se desdibujaban mientras algo frío y duro cristalizaba en mi pecho. Mi nombre es Nora Vargas. Tenía 31 años y había pasado los últimos 9 meses reconstruyendo desde cero todo el portal de clientes de Action Dynamics mientras sobrevivía. A base de ramen y plegarias. Antes de continuar, si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde me ves y por favor suscríbete. Este canal ha sido mi terapia desde que todo ocurrió. Llegué a Acción con grandes sueños y deudas estudiantiles aún más grandes. Mi hija Sara tenía 4 años en ese entonces, con necesidades médicas que hacían que mi seguro de salud fuera innegociable. Mi ex había desaparecido en Uruguay con su instructora de yoga, dejando solo un post-it y pagos de manutención, que llegaban de forma aleatoria, si es que llegaban. Cuando me entrevisté en Acción, Garrett Pembroke se reclinó en su silla, un enorme trono de cuero que probablemente costaba más que mi coche, y me dijo que estaban apostando por mí. Mi programación era prometedora, pero poco refinada. Ofreció $12 la hora como desarrolladora junior, prometiendo una revisión en 6 meses. Aquí somos una familia, dijo, mostrándome fotos de los retiros de la empresa a los que más tarde descubriría que solo invitaban al personal senior. Invertimos en la gente que invierte en nosotros. Le creí porque necesitaba creerle, porque la medicación de Sara costaba $1.400 al mes y nuestro casero acababa de subirnos otra vez el alquiler. Ese primer día me pusieron en el escritorio de la esquina con la pata coja, al lado del baño donde la cisterna nunca dejaba de correr. Mi computadora tenía 7 años y tardaba 14 minutos en arrancar. Mi formación consistió en que me entregaran un montón de documentación obsoleta y me dijeran que me las arreglara. Y lo hice. Dios me ayude, lo hice. Me quedaba hasta tarde cada noche aprendiendo los sistemas defectuosos y fragmentados de Acción. Reconstruí componentes que nadie más quería tocar. Optimicé procesos tan antiguos que los programadores originales ya se habían jubilado. En menos de 3 meses, los clientes pedían específicamente trabajar conmigo en sus proyectos. Tienes una manera de explicar lo complejo, decían. Nadie nunca había logrado que esto tuviera sentido. Entonces no sabía que Acción estaba facturando $300 la hora por mi tiempo. Yo seguía cobrando 12. La revisión de los 6 meses nunca llegó. Cuando por fin reuní el valor para preguntar, Garrett parecía molesto, como si hubiese interrumpido algo importante. Estamos ajustando cinturones ahora mismo, Nora. La economía, ya sabes cómo es. No levantó la vista de su teléfono. Mientras lo decía, quizá el próximo trimestre. Esa misma tarde lo escuché reservar un yate para sus vacaciones de verano, sus terceras vacaciones ese año. Empecé a almorzar en mi coche después de eso. En parte para ahorrar los $5 que gastaría en la máquina expendedora. En parte porque no soportaba ver a los ejecutivos pedir bandejas de sushi de $200 para sus reuniones mientras yo racionaba las compotas de manzana de mi hija para que alcanzaran toda la semana. Todo llegó a un punto crítico un martes de julio. El aire acondicionado estaba roto, pero solo en la sala de desarrolladores, por supuesto. El piso ejecutivo seguía helado. Mi camisa se me pegaba a la espalda mientras depuraba un error crítico para un cliente, corriendo contra un plazo que nadie se había molestado en avisarme hasta esa misma mañana. Garrett entró a las 11:30, fresco de un juego de golf, mirándome como si no existiera, mientras preguntaba, ¿cómo va ese proyecto de Meridian? Es nuestro cliente más grande. No podemos permitirnos errores. Casi terminado, respondí, sin mencionar que estaba allí desde las 5 de la mañana, arreglando la integración del procesamiento de pagos. Bien. Revisó su Rolex, uno nuevo, diferente al de la semana pasada. Están pagando tarifas premium por este trabajo urgente, así que hazlo perfecto. Algo me hizo preguntar, ¿cuánto paga Meridian por el trabajo urgente de desarrollo? Sus ojos se entrecerraron, pero respondió con calma. $350 la hora, tarifa corporativa,
$350 la hora por mi trabajo, mis $12 la hora. Esa noche, después de acostar a Sara en nuestro apartamento de una habitación, donde ella dormía en el sofá cama porque no podía permitirme un 2 dormitorios, abrí mi portátil, no la del trabajo, la mía personal, una vieja del que había armado con piezas de ventas de excedentes universitarios. Empecé a construir, no solo a programar, planear, dibujar diagramas, pensar como la dueña de un negocio en la que nadie en acción jamás creería que podía convertirme. Estudié sus contratos con clientes cuando nadie miraba. Analicé su estructura de precios. Documenté sus fallas e ineficiencias. Todas las noches, de 9 de la noche a 3 de la mañana, construí mi alternativa. La llamé Luma, un sistema de portal para clientes tan intuitivo, tan elegante, que hacía que la plataforma de acción pareciera salida de la edad de piedra. Porque honestamente, partes de ella lo eran. Lama me impreso Solaris Digital. Solo. Ver esas palabras en mis documentos de registro me hizo sentir poderosa por primera vez en años. Durante el día, mantenía la cabeza baja en acción, sonreí cuando Garrett se quejaba de las limitaciones presupuestarias mientras llevaba un nuevo reloj de diseñador. Asentí cuando Recursos Humanos envió un memorando sobre posponer las evaluaciones de desempeño debido a la incertidumbre económica. Esa misma semana renovaron los baños ejecutivos con mármol importado. Yo trabajaba más duro que nunca en sus proyectos, porque cada línea de código que escribía para ellos me enseñaba algo que podía mejorar en mi propio sistema. A los 3 meses de mi emprendimiento nocturno, mi vecina Pia, una diseñadora gráfica que había sido explotada de manera similar en su agencia, se unió a mí. Trabajábamos en mi mesa de cocina después de que nuestros hijos se dormían. Ella diseñando la hermosa interfaz que haría brillar mi potente backend. Nunca lo verán venir, susurró una noche a las 2 de la mañana mientras nos dábamos un choque de manos por un avance. Ellos creen que gente como nosotras debería conformarse con las obras. Para el 4.º mes, ya tenía un prototipo functional. Para el 5.º, había asegurado un préstamo para pequeñas empresas basado únicamente en la solidez de la plataforma. El oficial de préstamos en realidad dijo, este es el proyecto independiente más impresionante que he visto en años. Usé parte de ese dinero para consultar con un abogado sobre mi contrato en acción. Resultó que habían sido tan tacaños y descuidados que usaron una plantilla obsoleta que no incluía cláusula de no competencia ni ninguna mención sobre la propiedad intelectual desarrollada en mi propio tiempo con mis propios recursos. Estás libre, dijo el abogado. No tienen ningún derecho sobre lo que construiste independientemente. En el trabajo, las cosas iban de mal en peor. Garrett contrató a su sobrino como consultor de desarrollo por $85 la hora, a pesar de que el chico no sabía distinguir entre Java y JavaScript. Mientras tanto, mi solicitud de un aumento de $2 fue respondida con una condescendiente lección sobre pagar mis deudas y las realidades del negocio. La gota que colmó el vaso llegó durante una reunión con un cliente a la que en teoría no debía asistir. Me llamaron a último momento cuando la demostración preparada por el sobrino de Garrett se estrelló estrepitosamente. El cliente era Meridian Technologies, la cuenta más importante de acción. Su directora ejecutiva, Elise Bernern, era conocida por su brillantez y su tolerancia cero a la incompetencia. Arreglé la demo en tiempo real, explicando las funciones, mientras recuperaba los datos. De alguna manera logré parecer tranquila a pesar del pánico interno. Cuando todo terminó, Elise me miró. Luego miró a Garrett. ¿Quién es ella?, le preguntó. Oh, solo una de nuestras personas junior, respondió él con desdén. Nora lleva con nosotros alrededor de 1 año. Los ojos de Elise nunca se apartaron de los míos. ¿Tú construiste todo este sistema? Antes de que Garrett pudiera interrumpir, asentí. Sí, y también la versión anterior. Elise me entregó su tarjeta. No su tarjeta corporativa, sino la personal, con su número privado escrito a mano en el reverso. Llámame, dijo en voz baja. Debemos hablar. El rostro de Garrett se ensombreció mientras la acompañaba hacia la salida. Su mano firmemente en su codo como si intentara alejarla de mí a través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias. Lo vi reír demasiado fuerte por algo que ella dijo. Mientras tanto, ella me miraba de nuevo con ojos curiosos. Esa noche, después de que Sara se durmió, llamé al número. Te he estado observando resolver problemas en tiempo real durante 90 minutos, dijo Elise sin preámbulos. Eso es más impresionante que la mayoría de los portafolios de desarrolladores. ¿Cuál es tu historia, Nora? Así que se la conté. No todo, aún no estaba lista para revelar Luma, pero sí lo suficiente sobre mis antecedentes, mi educación, mi hija, mi pasión por las soluciones elegantes. ¿Cuánto te paga Acción?, preguntó sin rodeos.
Dudé, luego se lo dije. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. $12 la hora, repitió finalmente. Y ellos nos facturan, se detuvo. Ya veo. 2 días después, Garrett me llamó a su oficina. Su rostro estaba enrojecido con lo que al principio pensé que era ira, pero más tarde comprendí que era miedo. Meridian está preocupado por algunos aspectos de su proyecto, dijo con rigidez. Y Liz Bernern ha solicitado que seas el punto de contacto principal de ahora en adelante. Exclusivamente. Lo dijo como si fuera una acusación. Está bien, respondí. ¿Qué le dijiste?, exigió. Nada sobre acción, contesté con la verdad. No había sido necesario. Ella lo había descubierto por sí misma. Durante las siguientes 3 semanas, trabajé directamente con Meridian, asistiendo a videollamadas a las que Garrett claramente no fue invitado, y Liz y su equipo respetaban mis aportes, de hecho implementaban mis sugerencias y me trataban como una professional. Mientras tanto, Luma estaba casi terminada. Pia y yo habíamos construido algo verdaderamente revolucionario. Un sistema que hacía todo lo que la plataforma de acción hacía, pero más rápido, con mayor seguridad y con una interfaz tan intuitiva que los grupos de prueba de usuarios la calificaban de mágica. Había conseguido un pequeño espacio de oficina, nada lujoso, solo un cuarto encima de una cafetería propiedad de otra madre del colegio de Sara que me había hecho un buen precio en el alquiler. Había contratado a 2 desarrolladoras más, ambas mujeres brillantes que también habían sido subestimadas en sus trabajos. Trabajábamos noches y fines de semana, impulsadas por la determinación y el café barato del supermercado. Luego llegó el día que tanto había temido como esperado. El día en que finalmente tenía que presentar mi renuncia con 2 semanas de anticipación en acción. Imprimí la carta en una hoja blanca común. Sin membrete elegante. Aún no estaba lista para revelar Solaris Digital. Solo una simple y profesional renuncia. Garrett estaba al teléfono cuando golpeé la puerta de su oficina, que estaba abierta. Levantó un dedo, haciéndome esperar mientras terminaba lo que sonaba como una reservación de almuerzo para 4 en un restaurante donde los aperitivos costaban más que mi salario diario. Finalmente dejó el teléfono. ¿Qué pasa, Nina? Nina, por allí. Algo que ya había hecho al menos 20 veces en mis 15 meses en acción. Vengo a dar mi preaviso de 2 semanas. Coloqué la carta en su escritorio. No la levantó. En cambio, se recostó en su silla, estudiándome. Con algo entre diversión y fastidio. Déjame adivinar. Meridian te ofreció algo. Típico. Siempre han tenido problemas de robo de talento. Suspiró dramáticamente. Mira, quizá podamos subirte a $14 la hora, pero tienes que entender, la gente con tus antecedentes. No me voy a Meridian, lo interrumpí. Eso llamó su atención. ¿Entonces a dónde? He comenzado mi propia empresa. Se echó a reír. No una risita, sino una carcajada completa, echando la cabeza hacia atrás, de genuina hilaridad. Como si le hubiera contado el chiste más gracioso del año. ¿Tu propia? Ni siquiera pudo terminar la frase. Nora, vamos. ¿Tienes idea de lo que se necesita para dirigir una empresa tecnológica? Solo la inversión de capital, he asegurado financiamiento, dije en voz baja. Eso detuvo su risa. ¿Qué tipo de financiamiento? ¿Suficiente? No le di detalles. Mi último día será el 15. Estoy dispuesta a documentar todos mis proyectos y entrenar a quien asignes para que los continúe. Guardo silencio un largo momento, calculando. Casi podía ver las ruedas girando en su cabeza. Finalmente suspiró. Mira, todo el mundo se frustra a veces, ¿por qué no te tomas unos días libres? Piensa bien las cosas. Empezar un negocio. Es difícil, especialmente para madres solteras sin un sistema de apoyo. La condescendencia en su voz hizo que algo se quebrara dentro de mí. Pero mantuve mi expresión neutral. Mi decisión es definitiva. Aprecio las oportunidades que Acción me ha brindado. La frase corporativa sabía amarga en mi boca. Cuando me di la vuelta para salir, me llamó, su voz de repente más dura. ¿Qué va a hacer exactamente esa empresa tuya? Me detuve en la puerta y lo miré de nuevo. Ya lo verás. Esa tarde, Garrett convocó una reunión de emergencia con el equipo ejecutivo. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, lo veía gesticular con enojo, señalándome de vez en cuando. Los otros desarrolladores me miraban con curiosidad, pero yo seguí programando como si nada hubiera cambiado. Durante los días siguientes, el ambiente se volvió cada vez más tenso. Garrett asignó a su sobrino para que me siguiera de cerca, obviamente con la esperanza de extraer la mayor cantidad de información posible antes de que me fuera. El chico pasaba la mayor parte del tiempo en su teléfono, haciendo de vez en
Cuando preguntas que revelaban lo poco que entendía de lo que yo había construido. Una semana después de haber presentado mi renuncia, recibí un mensaje de texto de Elise Werner: almuerzo mañana, en mi oficina. Importante hablar antes de que las cosas cambien. Le respondí simplemente: allí estaré. Al día siguiente, le dije a Garrett que tenía una cita médica. Me miró con sospecha, pero no podía negarme atención médica. Tomé un Uber. Hasta la sede de Meridian, un hermoso edificio de vidrio en el centro que hacía que las oficinas de Acción parecieran descuidadas en comparación. Elise me recibió en el vestíbulo en persona. En lugar de enviar a un asistente, me condujo no a una sala de conferencias, sino a su oficina privada en el último piso, con ventanales de piso a techo que daban vista a la ciudad. Gracias por venir, dijo, señalando un área de asientos, donde ya estaba servido el almuerzo. Nada extravagante, solo opciones frescas y saludables. Considéralo. Garrett me llamó ayer, continuó, sin perder tiempo en charlas triviales. Él estaba preocupado de que yo pudiera estar planeando contratarte. Alcé una ceja, pero no dije nada. Me informó que contratarme a mí constituiría una acción empresarial hostil y que podría poner en riesgo su alianza con Acción. Ella levantó un vaso de agua. Luego me dijo que había ofrecido reducir su tarifa en un 15% si firmaban un contrato de 3 años. ¿Y qué le respondiste?, pregunté. Le dije que lo pensaría. Dejó el vaso sobre la mesa. Pero lo que realmente quiero saber es sobre esa empresa que estás creando. Parecía inusualmente alterado al respecto. Dudé. Este era el momento de la verdad. Había traído mi laptop con la demo completa de Luma lista para mostrar. Pero una vez que se la enseñara, no habría marcha atrás. Antes de mostrar, dije con cuidado, quiero dejar algo claro. No construí esto para robarle clientes a Acción. Lo construí porque sabía que podía crear algo mejor. Y Lisa sintió. Entendido. Abrí mi laptop y cargué Luma. Durante los siguientes 30 minutos, la guié por la plataforma, el flujo de trabajo simplificado, las funciones innovadoras de seguridad, la interfaz intuitiva que Pia había diseñado. Le mostré cómo se integraba con los sistemas existentes, cómo anticipaba las necesidades de los usuarios, cómo resolvía problemas que la plataforma de Acción ni siquiera reconocía que existían. Cuando terminé, Elise guardó silencio, su expresión era indescifrable. Luego hizo una sola pregunta: ¿cuándo puedes implementar esto para Meridian? Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en las yemas de mis dedos. Esto no era lo que había planeado. Yo esperaba meses de lucha para conseguir mi primer gran cliente, no una oferta inmediata de una empresa del tamaño de Meridian. 2 semanas, me escuché decir. Tengo la infraestructura lista, pero necesitaría tiempo para migrar sus datos y personalizar ciertos elementos. Y Lisa sintió. Y luego se inclinó hacia adelante. ¿Y tu estructura de precios? Le mencioné una cifra que era un 30% menos de lo que Acción les cobraba, pero que aún así me daría un margen de ganancia saludable y me permitiría pagar justamente a mi pequeño equipo. Hecho, dijo, extendiendo su mano. Envíalos. Contratos esta tarde. Me quedé mirando su mano extendida, de repente aterrada. Esto estaba ocurriendo de verdad. No necesitas discutirlo con tu consejo, con tu departamento de ti. Y Liz sonrió. No la sonrisa corporativa ensayada que había visto en sus fotos de prensa, sino algo más genuino. Nora, llevo 15 años en esta industria viendo a mujeres brillantes subestimarse mientras hombres mediocres se lucran de su trabajo. Soy la directora ejecutiva. Yo tomo las decisiones tecnológicas. Mantuvo su mano extendida. Y quiero trabajar contigo. Nos dimos la mano y algo se movió en el universo. Lo sentí. Una redistribución del poder, un reequilibrio. Hay una cosa más, dijo Elise mientras terminábamos el almuerzo. Meridian representa alrededor del 40% de los ingresos anuales de Acción. Garrett lo sabe. Cuando se dé cuenta de que te has llevado nuestra cuenta contigo. No terminó la frase. Tratará de destruirme, dije simplemente. Sí, coincidió. ¿Estás preparada para eso? Pensé en todas las noches en las que había trabajado hasta que me ardían los ojos. En Sara preguntando por qué. Mamá siempre estaba cansada. En aquella vez que tuve que elegir entre arreglar los frenos de mi coche o comprarle su medicación para el asma. He sobrevivido a cosas peores, le dije a Elise. Cuando regresé a Acción esa tarde, Garrett me estaba esperando junto a mi escritorio, con los brazos cruzados. ¿La cita médica se alargó?, preguntó, con un tono que dejaba claro que no me creía. Tráfico, respondí, sentándome y encendiendo mi computadora. Qué curioso, continuó, acomodándose en el borde de mi escritorio sin ser invitado. Llamé a Meridian para discutir la renovación de su contrato. La asistente de Elise dijo que estuvo en una reunión toda la tarde con un proveedor.
Sus ojos se clavaron en los míos. No sabrás nada de eso, ¿verdad? Sostuve su mirada con firmeza. No estoy al tanto de la agenda de Elise Werner. Me estudió un momento más, luego se apartó de mi escritorio. Solo recuerda, cualquier cosa que hayas desarrollado mientras trabajabas aquí le pertenece a Acción. Cualquier cosa. Recalcó la palabra con un dedo que apuntaba directamente a mi cara. Y juro que no voy a permitir que una desertora de Community College se marche con mi propiedad intelectual. Esperé hasta que estaba a mitad de camino de la sala antes de hablar. En realidad, sí me gradué. Mi voz fue baja, pero se oyó en la oficina, que de pronto había quedado en silencio. Summa cum laude. Está en mi expediente laboral. Él. Que obviamente nunca leíste. Sus hombros se tensaron, pero no se dio la vuelta. Esa noche no dormí. Trabajé. Finalicé los contratos con Meridian, aseguré nuestra nueva oficina y tracé un plan de transición para mi semana restante en Acción. También hice copias de seguridad de cada correo, cada documento, cada pieza de evidencia que demostraba que Luma se había desarrollado de forma independiente, en mi propio tiempo y con mis propios recursos. Pasada la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. Cuídate la espalda. G sabe que algo pasa. Mañana. Limpia la casa. A la mañana siguiente llegué a Acción y encontré guardias de seguridad en la entrada. Malcolm, un desarrollador senior que siempre había sido amable conmigo, estaba siendo escoltado afuera, su década de pertenencias personales metida en una caja de cartón. ¿Qué está pasando?, le pregunté a Jenny de Recursos Humanos. Mientras pasaba a toda prisa, visiblemente nerviosa. Reestructuración organizacional, dijo sin mirarme a los ojos. Garrett se dirigirá a todos a las 10. Fui a mi escritorio, con el corazón desbocado, y empecé a descargar archivos personales esenciales. A mi alrededor, la gente hacía lo mismo, el ambiente cargado de pánico. Para las 9:45, a 3 desarrolladores más los habían escoltado hacia la salida. A las 10 en punto, Garrett salió de la suite ejecutiva flanqueado por 2 hombres con trajes carísimos a los que nunca había visto. Como quizá hayan escuchado, Acción está atravesando cambios necesarios para seguir siendo competitiva, anunció a la sala tensa. Lamentablemente, eso significa eliminar puestos que ya no se alinean con nuestra visión estratégica. Leyó una lista. 10 nombres. Cuando terminó, los guardias de seguridad se dirigieron hacia esas personas. El mío no estaba, y el alivio que sentí fue seguido de inmediato por la vergüenza. Quienes fueron nombrados, por favor recojan sus pertenencias personales y sigan a seguridad. Sus cheques finales serán enviados por correo. La voz de Garrett era mecánica. El resto, habrá una reunión obligatoria del equipo a las 2 de la tarde para hablar de la nueva dirección de la empresa. Mientras los empleados aturdidos eran conducidos afuera, noté un patrón. Todas las personas de la lista habían sido contratadas más o menos al mismo tiempo que yo. Todas habían sido mal pagadas, y todas, en algún momento, habían cuestionado las decisiones de Garrett. Estaba eliminando posibles aliados antes de venir por mí. Pasé las horas siguientes en una niebla, programando mecánicamente mientras planeaba mi escape. La reunión de las 2 de la tarde tenía que ser una trampa, pero irme antes solo confirmaría sus sospechas. A la 1:30, sonó mi celular. La escuela de Sara. Señorita Vargas. Sara tuvo un ataque de asma durante el recreo. Está estable, pero pregunta. ¿Por usted? La voz de la enfermera escolar cortó todo lo demás. Voy ahora mismo. Agarré mi bolso y corrí hacia la salida, casi chocando con Garrett cuando salió del ascensor. ¿A dónde vas?, exigió. ¿La reunión? Mi hija está en la enfermería. Ataque de asma. Intenté pasar. Él me bloqueó el paso. Estamos en medio de una crisis de la empresa y te vas por un tema médico de rutina. Algo se cristalizó dentro de mí. En ese instante lo vi por completo, no como el jefe intimidante al que había temido, sino como el hombre pequeño e inseguro que realmente era. Muévete, dije en voz baja. ¿Perdón? Parpadeó, poco acostumbrado a que lo desafiaran. Mi hija no puede respirar. Muévete. Por un momento pensé que podría retenerme físicamente. Luego, algo en mi expresión debió advertirle, porque se apartó. No te molestes en volver, gritó detrás de mí. No more atroz. En la escuela, encontré a Sara sentada en la enfermería, con la respiración estabilizada, pero su carita aún asustada. Cuando me vio, extendió los brazos. Me asusté. Mami, susurró contra mi cuello mientras la abrazaba. Lo sé, cariño, pero ya estoy aquí. Por encima de su cabeza, miré a la enfermera. Gracias por llamarme. Claro. La mujer mayor vaciló. Intenté su número del trabajo primero. Pero dijeron que ya no estaba empleada allí.
Hielo corrió por mis venas. ¿Cuándo fue eso? Hace unos 20 minutos. Incluso mientras yo salía, Garrett ya estaba borrándome. Firme la salida de Sara y la llevé a casa. Mientras dormía la siesta, agotada por el ataque, hice llamadas, a mi abogada, a mi pequeño equipo, a Elise. Me despidió, expliqué. O renuncié. Pasó simultáneamente. ¿Estás bien?, preguntó Elise, con preocupación evidente en su voz. Sí, y sorprendentemente, lo estaba. Pero tenemos que movernos más rápido. ¿Puedes tener a tu equipo de ti disponible mañana? Quiero migrar sus sistemas antes de que Garrett se dé cuenta de lo que está pasando. Estarán listos, prometió. Y, Nora, mi oferta de invertir en Solaris Digital sigue en pie. Hablaba en serio cuando dije que apoyaría a mujeres emprendedoras. No lo esperaba. Una aliada poderosa que veía mi valor no solo como proveedora de servicios, sino como dueña de negocio. La emoción me apretó la garganta. Gracias. Alcancé a decir. Esa noche, mientras arropaba a Sara, mi teléfono estalló con notificaciones, correos, mensajes de texto, buzones de voz. Todos de empleados de Acción, actuales y recién despedidos. Se había corrido la voz sobre mi salida. Y el colapso de Garrett después. Perdió completamente el control, me testeó Royd, un desarrollador al que yo había entrenado, empezó a gritar sobre traición y robo de propiedad intelectual. Hizo que seguridad retirara todo de mi escritorio. Incluso se llevó la taza. The Café de Malcolm. Escuché que estás empezando algo nuevo. Sea lo que sea, estoy dentro, escribió Jenny de Recursos Humanos. Acabo de oír a G al teléfono con abogados. Planean demandarte por robar su tecnología patentada. Cita. Textual, no me importa lo que cueste. Destriella. Por favor dime que tienes protección. La tenía. Mi abogada se había asegurado de que todo estuviera blindado. Había documentado cada línea de código escrita para Luma, toda en mi propio tiempo. Tenía testigos que podían declarar que Acción no tenía tecnología similar en desarrollo. Tenía registros con fecha que demostraban que Luma había sido concebida y construida completamente aparte de mi trabajo en Acción. Pero la protección legal no detendría a Garrett de intentar aplastarme. Tenía recursos, contactos y una vena vengativa de 1 kilómetro de ancho. A la mañana siguiente dejé a Sara en la escuela y fui a nuestra pequeña oficina sobre la cafetería. Pia ya estaba allí instalando estaciones de trabajo para las 2 desarrolladoras adicionales que habíamos contratado. Ambas eran ex empleadas de Acción que Garrett había despedido el día anterior. ¿Lista para esto?, me preguntó, dándome un café en una taza astillada con la frase Boss Lady escrita. Un regalo de su hija para marcar la fundación de Solaris Digital. No, admití, pero lo haremos de todas formas. Las siguientes 12 horas fueron un borrón de trabajo concentrado. Migramos todo el sistema de Meridian a Luma, resolviendo problemas en tiempo real, apoyando a sus empleados durante la transición. Para la medianoche, estaba hecho. Meridian ya funcionaba oficialmente en nuestra plataforma. Kendioja Casa Eternidad. A partes iguales agotada y eufórica. Lo habíamos logrado. Lanzamos nuestra empresa, aseguramos un cliente importante y completamos nuestro primer despliegue exitoso, todo en un lapso de 48 horas. A la mañana siguiente, me despertó el timbre de mi teléfono. Número desconocido. ¿Es la señorita Nora Vargas? Una voz masculina desconocida. Sí, respondí con cautela. Habla Daniel Kieran de Venture Capital. Y Liz Warner sugirió que la llamara. Estamos interesados en discutir oportunidades de inversión con Solaris Digital. Me incorporé en la cama, de repente completamente despierta. Venture Capital era una de las firmas de inversión tecnológica más grandes del país. Le escucho. Hemos revisado la información preliminar que Elise compartió y nos impresionan las capacidades de Luma, en particular cómo aborda puntos críticos que la plataforma de Acción ha ignorado durante años. Hizo una pausa. Entiendo que desarrolló esto de manera independiente. Completamente, confirm. Puedo proporcionar toda la documentación. Bien, porque Garrett Pembroke anda diciendo a cualquiera que quiera escuchar lo que usted robó la propiedad intelectual de Acción, incluso a nuestra socia principal durante un desayuno bastante incómodo esta mañana. El estómago se me hundió. ¿Y qué dijo su socia principal? Daniel se rió suavemente. Pidió ver las solicitudes de patente de Acción para la tecnología que Garrett afirma que usted robó. Por supuesto, no había ninguna. El alivio fue inmediato pero breve. Eso no lo detendrá, dije. No, coincidió Daniel. Por eso nos gustaría reunirnos lo antes posible, hoy si está disponible. Tener el respaldo de Venture haría que los clientes potenciales estuvieran menos nerviosos por las amenazas de Garrett. Acordamos vernos esa tarde.
Llamé a mi vecina para que cuidara a Sara después de la escuela y fui a nuestra oficina. Para prepararme con Pia y el equipo. Estaba revisando nuestra presentación cuando mi abogado llamó. Acción acaba de presentar una demanda, dijo sin rodeos. Alegan robo de secretos comerciales, incumplimiento de contrato e interferencia ilícita con relaciones comerciales. Aunque lo esperaba, la realidad de ser demandada me golpeó fuerte. ¿Qué hacemos? Primero, no entres en pánico. Su caso es débil. Segundo, envíame toda tu documentación que demuestre el desarrollo independiente de Luma. Y tercero, su voz se suavizó un poco, prepárate para que esto se ponga feo. Garrett te está pintando como una ex empleada resentida que deliberadamente robó a la empresa que te dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. La narrativa familiar hizo que mi sangre hirviera. La inmigrante desagradecida. El caso. De Caridad que no sabía cuál era su lugar. Déjame adivinar, dije con amargura. Él se hace la víctima. El pobre empresario exitoso atacado por una ex empleada intrigante. Algo así, confirmó mi abogado. Pero tenemos la verdad de nuestro lado. Y, al parecer, cuentas con el respaldo de Elise Werner, lo cual significa mucho. Después de colgar, me quedé en silencio, asimilando la realidad. Me estaban demandando. Mi empresa incipiente estaba bajo ataque. El camino seguro habría sido llegar a un acuerdo, darle a Garrett algo para satisfacer su ego, hacer que el problema desapareciera. Pero eso habría significado admitir que había hecho algo mal, que tenía algo por lo que disculparme, y no. Era así. Cuando llegué a las oficinas de Venture Capital esa tarde, me sorprendió encontrar no solo a Daniel esperándome, sino también a Elise junto con otras 4 personas, representantes de empresas que reconocí como clientes de Acción. Espero que no te moleste la audiencia ampliada, dijo Daniel, estrechando mi mano. Se ha corrido la voz sobre Luma y estas personas estaban interesadas en ver qué provocó el espectacular colapso de Garrett en el almuerzo de la Cámara de Comercio hoy. Elise lo explicó, me acusó públicamente de espionaje corporativo. Por trabajar contigo y luego amenazó a todos en la sala con acciones legales si llegaban a tener una reunión con Solaris Digital. Sonrió con rigidez. Tuvo el efecto contrario al que pretendía. Nada despierta más la curiosidad de los directores ejecutivos que decirles que no tienen permitido mirar algo. Durante las siguientes 2 horas, hice una demostración de Luma, respondiendo preguntas técnicas y exponiendo nuestra visión para la plataforma. Cuando terminé, la sala quedó en silencio por un momento. Luego, uno por uno, empezaron a hablar. Hemos estado descontentos con Acción durante años, dijo una mujer de una empresa de salud. Pero no había alternativas que cumplieran nuestros requisitos de seguridad, hasta ahora. Garrett nos prometió una plataforma actualizada. Hace 18 meses, agregó un hombre de una firma de manufactura. Todavía seguimos esperando y seguimos pagando tarifas premium por tecnología obsoleta. Al final de la reunión, 2 empresas habían programado migraciones a Luma. Venture Capital ofreció términos de inversión que me dejaron mareada. Y lo más sorprendente, una importante publicación tecnológica quería entrevistarme sobre la próxima gran disrupción en el software empresarial. Al salir, Elise me apartó. Garrett acaba de convocar una reunión de emergencia con la Junta Directiva de Acción, me dijo. Uno de sus miembros me testeó. Al parecer, acaban de enterarse de que, además de Meridian, otros 3 grandes clientes están considerando irse. ¿Por Luma?, pregunté. Por ti, corrigió. Historia está calando. La empleada infravalorada que construyó algo mejor mientras le pagaban un salario de pobreza. Está tocando una fibra, especialmente en otras empresas preocupadas porque sus propios empleados talentosos también se marchen. La semana siguiente transcurrió en un torbellino surrealista. Nuestra diminuta oficina se convirtió en centro de mando mientras incorporábamos más personal, muchos de ellos ex empleados de Acción. Migramos a 2 clientes más hacia Luma. La inversión de Venture Capital nos permitió alquilar oficinas adecuadas y mejorar nuestra infraestructura. Mientras tanto, la demanda de Acción avanzaba. Mi abogado presentó nuestra respuesta, con documentación exhaustiva que probaba el desarrollo independiente de Luma. 3 ex ejecutivos de Acción presentaron declaraciones juradas confirmando que la empresa no tenía tecnología similar en desarrollo y que Garrett, de hecho, había rechazado propuestas de tales mejoras por considerarlas gastos innecesarios. Luego llegó el artículo. La publicación tecnológica sobre Solaris Digital se volvió viral, recogida por medios de negocios generales. El titular lo decía todo: desarrolladora mal pagada construye mejor sistema de noche y se lleva a los clientes cuando su antiguo empleador le niega un aumento. La historia detallaba mi recorrido desde desarrolladora a $12 la hora hasta fundadora y directora ejecutiva,
contrastando mis condiciones de trabajo en acción con el estilo de vida de Garrett. Alguien había filtrado su correo sobre mí. Síndrome de niña inmigrante y mi falta de poder de negociación, que figuraba de manera destacada en el artículo. La opinión pública se volcó decisivamente a mi favor. Almohadilla Number Developers empezó a hacer tendencia. Otros trabajadores tecnológicos infravalorados comenzaron a compartir sus historias. La conversación sobre la explotación en la industria explotó. Garrett, como era de esperar, no lo tomó bien. Dio una entrevista desastrosa en la que defendió pagarme $12 la hora mientras facturaba 300 por mi tiempo como práctica estándar de la industria, y sugirió que yo debía haber estado agradecida por la oportunidad. La reacción fue inmediata y feroz. 3 semanas después de haber salido de acción, recibí un correo inesperado de Jenny, de Recursos Humanos. La reunión de la Junta acaba de terminar. G fue suspendido mientras investigan las prácticas de la compañía. Están trayendo una gerencia interina. Pensé que debería saberlo. Ese mismo día, mi abogada me llamó con noticias. Acción quería llegar a un acuerdo en la demanda. ¿Sus condiciones? Reconocerían que no tenían ninguna reclamación legítima. Emitirían una disculpa pública y, lo más sorprendente, pagarían daños por difamación. Estaban cortando a Garrett. Mi abogada explicó que la Junta había visto lo inevitable. La publicidad los estaba matando. Los clientes huían y su propio equipo legal admitía que el caso era imposible de ganar. Me senté en nuestra nueva oficina, una oficina de verdad, con aire acondicionado funcionando y sillas que no cojeaban, e intenté procesar lo mucho que había cambiado mi vida en menos de un mes. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Pia en voz baja. Ella había estado conmigo desde el principio. Trabajando en mi mesa de cocina cuando Luma no era más que una idea nacida de la desesperación y la rabia. ¿Qué quería yo? La venganza había dejado de ser mi principal motivación en algún punto del camino. Lo que me movía ahora era construir algo que reflejara mis valores, compensación justa, respeto por el tiempo y el talento de la gente. Tecnología que realmente resolviera problemas en lugar de crear nuevos. Quiero aceptar el acuerdo, decidí. Pero con una condición. 2 días después, me senté frente a la junta directiva de Acción, sin Garrett, cuya ausencia era más que evidente. La directora ejecutiva interina, una mujer llamada Margot con décadas de experiencia en la industria, dirigía la discusión. Aceptamos tu condición, dijo finalmente. Aunque sea inusual, también lo era pagar a una desarrolladora senior. $12 la hora mientras se facturaban 300 por su tiempo, respondí con calma. Mi condición había sido simple. Como parte del acuerdo, Acción contrataría a una firma independiente para revisar toda la compensación de los empleados, corregir cualquier disparidad y proporcionar pagos retroactivos cuando fuera necesario. También implementarían escalas salariales transparentes y eliminarían la práctica de prohibir a los empleados hablar sobre su sueldo. Al ponerme de pie para irme, Margot hizo una última pregunta. ¿Por qué esta condición? Podrías haber pedido más dinero, condiciones más favorables para Solaris. ¿Por qué enfocarte en los empleados actuales de Acción? Pensé en todas las ñoras que aún estaban ahí fuera, todavía subestimadas, todavía con miedo de hablar. Porque el cambio tiene que empezar en algún lugar, respondí simplemente. 6 meses después, Solaris Digital había crecido a 30 empleados. Nos habíamos mudado a una oficina más grande en un edificio del centro. No ostentosa, pero cómoda, con una guardería en la planta baja donde Sara pasaba sus tardes después de la escuela, visitando a menudo mi oficina para dibujar en el pequeño escritorio que le había preparado. Nuestra lista de clientes se había ampliado para incluir empresas que antes eran exclusivas de Acción. Luma fue reconocida como la plataforma más innovadora de su clase, con funciones que nuestros competidores se apresuraban a copiar. Garrett había renunciado para perseguir otras oportunidades. Según el comunicado de prensa de Acción, aunque los rumores de la industria sugerían que ninguna empresa tecnológica quería tocarlo, su reputación había quedado permanentemente dañada por el escándalo y su forma de manejarlo. Lo último que supe era que intentaba reinventarse como consultor empresarial en otro estado. Acción como empresa había sobrevivido bajo un nuevo liderazgo que implementó los cambios que exigimos. Excompañeros me contaron que la cultura corporativa se había transformado con compensación transparente y reconocimiento adecuado de las contribuciones. En cuanto a mí, pagué mis préstamos estudiantiles, mudé a Sara a un apartamento donde tenía su propia habitación, empecé un fondo universitario para ella y lo más importante, creé una empresa donde la gente era valorada por sus aportes, no explotada por sus vulnerabilidades. A veces pienso en aquel correo accidental,
en el que Garrett me desestimaba diciendo que tenía el clásico síndrome de niña inmigrante hambrienta, sin poder de negociación. En algo tenía razón. Estaba hambrienta, pero no solo de dinero o de éxito, tenía hambre de dignidad, de reconocimiento a mi valor, de la oportunidad de construir algo que reflejara mis principios en lugar de la avaricia de otro. Y eso fue exactamente lo que hice. Si estás viendo esto y te están subestimando, recuerda, tu valor no está determinado por lo que alguien esté dispuesto a pagarte. Está en lo que puedes crear, en los problemas que puedes resolver, en la visión que aportas al mundo. ¿Alguna vez te han subestimado en el trabajo? ¿Qué hiciste al respecto? Déjame un comentario abajo y cuéntame. Y si mi historia resonó contigo, por favor suscríbete a este canal. Comparto nuevas experiencias sobre negocios, tecnología y cómo encontrar tu valor en un mundo que a menudo intenta minimizarlo. Recuerda, a veces la mejor venganza no es la destrucción, sino la creación. Construir algo tan innegablemente excelente que quienes te subestimaron se vean obligados a observar tu éxito desde la banca.